Los lentes, objetivos o ópticas, como se les suele llamar, son muy importantes porque va a ser lo que más vamos a estar cambiando, digamos, o mejorando, ya que hay de muchas, digamos, dentro de una marca, cuando entramos, por ejemplo, compramos Nikon y después, bueno, compramos todos los lentes Nikon o Sony en este caso, podemos ir mejorando, aunque no cambiemos, digamos, la focal. Supongamos que tenemos un lente que es un zoom 70-200 o 70 milímetros a 200 máximo. Podemos encontrar el mismo lente a $100 y podemos encontrar el mismo lente a 3000. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la construcción que se hizo, que uno pueden ser de plástico, otros pueden ser de metal, otros pueden tener más vidrios dentro, entonces mejoran, digamos, lo que es la nitidez. Por eso es la parte fundamental, como les decía, de nuestro conjunto, la cámara y el lente. Hay muchos tipos de lente, ahora vamos a hablar de cuáles son los tipos. Algo que tenemos que tener en cuenta, podemos utilizar lentes de una marca con la cámara de otra marca. Por ejemplo, yo le puedo poner un lente Canon a una cámara Nikon, o un lente Nikon a una cámara Canon, o un lente Canon a una cámara Sony. Lo que vamos a necesitar de adaptadores. Y esto puede que, con respecto al adaptador, perdamos o velocidad de enfoque. ¿Se acuerdan cuando hablamos del enfoque automático? Puede que perdamos un poco de velocidad de enfoque, podemos llegar a perder un poco de nitidez también. Digo, por eso lo ideal es siempre comprar digamos, de la misma marca. Pero bueno, a veces no podemos acceder a un lente, digamos, de una marca, podemos ir por el otro camino de comprar de otra marca y un adaptador. La distancia focal es la distancia que hay entre el centro óptico, que está dentro de nuestro lente, y el sensor. Dependiendo de qué tan lejos esté el centro óptico, es la distancia focal que estamos manejando. Acá, como vemos en el ejemplo, vemos que dependiendo del tipo de centro óptico que tenga el lente, va a cambiar el ángulo de visión. Y vamos a escuchar mucho cuando busquemos sobre lentes que hay diferentes tipos. Más allá de si son con zoom o no, vamos a escuchar que hay tipos de lentes que son más angulares y menos angulares. Los lentes angulares son los que tienen una óptico de visión bastante amplia, digamos, que cuando nosotros fotografiamos una escena podemos obtener, digamos, un ángulo de visión mucho más grande. Cuando vamos aumentando, digamos, el zoom, o sea, que vamos poniendo un lente que tiene mayor zoom, vamos achicando el ángulo de visión, pero nos vamos acercando más a nuestro sujeto. Como vemos en la imagen, abajo tenemos la distancia focal, arriba tenemos los nombres que se le suele dar. Por ejemplo, hay lentes de 8 milímetros que en la parte azul vemos todo, digamos, el ángulo que tiene de visión. Si hay un objeto, digamos, acá y otro objeto acá, la cámara me lo va a captar. A medida que vamos aumentando, como les decía, el tema del zoom, se va achicando el ángulo de visión y pasan a llamarse diferente. Los que están dentro de 8 a 25 milímetros se les llaman gran angulares. Cuando pasamos un lente estándar, estamos hablando de que tiene un zoom de 25 milímetros a 65. Los lentes pueden llegar a tener zoom o no. Pueden ser y estar dentro de una categoría. Por ejemplo, este lente es un lente de 18 milímetros. Los lentes tienen escrito los milímetros que tienen. Cuando tienen solamente un valor es que son lentes fijos. En este caso esto es un lente de 18 milímetros, o sea, es un gran angular, pero no tengo posibilidad de aumentar, digamos, el zoom ni de reducir el zoom. Me voy a tener que acercar o alejar de mi sujeto. En este caso tenemos un lente que es un 70-200, o sea que cuando el zoom está totalmente contraído, tenemos un lente de 70 milímetros con un ángulo de visión de 70 milímetros y a medida que vamos aumentando el zoom, vamos achicando el ángulo de visión, pero vamos acercando a nuestro objeto y lo podemos hacer hasta 200 milímetros. ¿Ah? Este lente, por ejemplo, me lo dice, en la leyenda, me dice 70 milímetros 200. O sea, 70, 200, que es lo máximo, digamos,
de rango que tiene, mínimo y máximo. Si seguimos en esta escala, vemos que cuando pasamos de un lente que tenga de 65 milímetros a 100, se le llama un tele corto. Cuando pasamos un lente de 100 milímetros a 160, hablamos de un teleobjetivo. ¿Tá? Vieron que acá vemos el color de aquí. Esto es lo que puede agarrar nuestro lente. Si tenemos un objeto acá no lo va a ver directamente. Y si pasamos un lente de 160 a 600 o más, hablamos de un super teleobjetivo que nos va a acercar mucho un objeto, pero nos va a achicar, digamos, el ángulo de visión. Vamos a ver lo que está en la parte roja. Si tenemos objetos acá, no se van a ver. Y vamos a hablar detenidamente de cada tipo de lente. Como les comentaba, tenemos los lentes de tipo de ojo de pez, que van desde 8 a 15 milímetros, que tienen este tipo de forma, y podemos hacer fotos de este tipo como vemos acá. Después tenemos los lentes gran angulares, que dijimos que iban de 17 a 35 más o menos, y tienen un campo de visión de 60 grados, y son más de este tipo. Vieron que acá vemos los milímetros, 16-35 mm. Acá vemos que lo mínimo que tiene el lente es 16 y lo máximo de zoom es 35. Estos lentes son ideales para hacer fotografía, por ejemplo, de paisaje y astrofotografía. Después están los lentes fijos, que, como les comentaba, son los lentes que no tienen zoom, tienen una medida, digamos, y no lo podemos cambiar. Suelen ser más nítidos que los lentes con zoom. Si nosotros lo comparamos con un lente, por ejemplo, 50-200 y sacamos la misma foto a 50 milímetros, seguramente el lente fijo sea un poco más nítido porque la construcción ya está hecho para esos milímetros. Después pasamos a los tipos de lentes zoom que, como les comentaba antes, van desde una medida hacia otra, digamos. Por ejemplo, pueden haber lentes de 24-50, 18-70, 24-70, 25, 105, 150, 600, ¿tá? Donde nos dice, el primer valor nos dice lo mínimo que está el lente, digamos, que ahí vamos con el valor mínimo, vamos a tener un ángulo de visión más amplio, y después nos dice a lo máximo que se puede acercar un lente, que ahí nos va a achicar un poco más el ángulo de visión, pero nos va a acercar más a nuestro sujeto. Y por último pasamos a los tipos de lentes teleobjetivos o super teleobjetivos, que acá van a variar de 70 a 200 y pueden ir hasta 600, hasta 1000. Digo, hay diferentes tipos de lentes super teleobjetivos. Cuanto más, digamos, milímetros, más nos acercamos, digamos, pero acortamos el campo de visión. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta de los lentes es la distancia de enfoque que tienen. Todos los lentes tienen una distancia mínima de enfoque. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el lente con nuestra cámara y queremos sacarle a un objeto, cada lente tiene una distancia mínima que tiene que tener desde el objeto para poder enfocarlo. Va a depender mucho del lente. Hay lentes que permiten enfocar a distancias cortas y otros nos pide que nos alejemos, si no vamos a tratar de enfocar y no va a enfocar. Eso lo podemos ver en el manual de cada lente. Pero hay lentes específicos para esto, llamados lentes macro, que lo que hacen es, más allá de la distancia focal que tengan, que pueden ser de 50 milímetros, 90, 105, se denominan macro porque la distancia de enfoque, la distancia mínima de enfoque, es mucho más corta. Supongamos que este lente, que no es un lente macro, más o menos tengo que estar alejado unos 40 centímetros, 50 centímetros de mi objeto, mi sujeto, de mi escena, para poder enfocar. Si yo tuviera un 70-200 que fuera macro, seguramente la distancia se acorta más de la mitad y podría enfocar un sujeto a 10 centímetros o 20 o 30, mucho menos que la otra distancia que les comentaba antes. Eso va a cambiar si nuestro lente es macro. Algo que también sucede cuando utilizamos distancias focales largas, como un 200, 300, 600 milímetros, tenemos la compresión de planos, que lo que significa es que si tenemos un objeto y tenemos uno detrás,
cuanto mayor es la focal, más cerca nos va a parecer que están uno de otros. O sea, lo que hacen los lentes, digamos zoom, cuando tiene una distancia focal grande, nos comprimen el plano, que nos da la impresión de que está mucho más cerca, digamos, un objeto de otro. Por ejemplo, si vemos esta foto, la primera foto es sacada a 150 milímetros, o sea, con un lente 150-600, a lo mínimo, que es 150, y vemos cómo la catedral se ve, digamos que está bastante lejos del cerro. Incluso la catedral acá está a 26 kilómetros más o menos del cerro. Pero si yo acerco el zoom, estando parado en el mismo lugar, lo acerco a 600 milímetros, como vemos en la foto de la derecha, nos da la impresión de que el cerro está mucho más cerca que la foto, que la primera. Y esto es debido a la compresión de planos, que lo que hace es que la distancia entre un objeto y otro esté comprimida. Así que repasando, tenemos, como dijimos, varios tipos de lente. Tenemos lentes fijos que no permiten cambiar, digamos, la distancia focal. Por ejemplo, este es un lente fijo de 35 milímetros, que lo único que tiene es el anillo de enfoque y no le puedo cambiar la distancia. Si yo quiero sacar algo más cerca o más lejos, tengo que alejarme o acercarme yo con la cámara porque no tiene zoom. Los lentes fijos, como les comentaba, suelen ser más nítidos porque son construidos para esa distancia focal. ¿Qué tenemos que fijarnos cuando vayamos a comprar un lente? Muy importante, la distancia focal y luego la apertura de diafragma máxima que abren. Cada lente tiene una apertura de diafragma máxima estipulada ya en el mismo lente, la cual ahí nos puede diferenciar el precio, porque podemos tener un lente, por ejemplo, 70-200 como es este, que la distancia, que la apertura de diafragma, lo máximo que se abre es f4, y podemos tener el mismo lente de la misma distancia focal, 70-200, pero la distancia máxima que se abre es 2,8, o sea, un paso más de luz. Y hay casi, en este ejemplo, hay casi $2.000 de diferencia entre un lente y otro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a comprar un lente, de fijarnos, además de los milímetros, si es un lente zoom, los milímetros que tiene, qué distancia tiene. Fijarnos también el tema de la apertura de diafragma máxima que tiene, de cuánto se abre, digamos, y cuánto deja pasar de luz máximo. También nos va a pasar que hay lentes con una apertura de diafragma constante, digamos, en todo el lente, ¿tá? Por ejemplo, es el caso de este lente, que es un 70-200 f4, lo que quiere decir que si yo estoy a 70 milímetros, puedo abrir a f4, digamos el diafragma, y si yo aumento el zoom y me voy a 200 milímetros, me va a mantener el diafragma en f4. Hay lentes, como es el caso de este lente, que es un 150-600, que cuando está a una distancia de 150 milímetros, la apertura de diafragma es de f5. Pero si yo lo aumento y me voy hasta 600 milímetros, o sea que aumento el zoom, el diafragma, lo máximo que me abre es 6,3. O sea, se cerró un poco el diafragma y ahí me va a entrar mucho menos luz que en F5. ¿Tá? Como les decía, eso es un dato muy importante que tenemos que ver, que nos puede determinar también el precio. También hoy les comentaba que podemos usar lentes de diferentes marcas en nuestras cámaras. Por ejemplo, yo tengo cámara Sony, pero esto es un lente Canon. Y lo que utilizo es un adaptador de Canon a Sony. Entonces, esta entrada de la cámara es Canon, pero cuando yo le pongo el adaptador de Canon a Sony, me queda con una entrada de Sony. Como todo fotógrafo les va a pasar que van a querer tener todos los tipos de lentes, todas las distancias focales. Lo ideal, lo que yo les recomiendo para que no pasen por lo que pasamos todos, es que se centren en un tipo de fotografía que quieran hacer. Cuando ustedes se centran en un tipo de fotografía, por ejemplo, quiero hacer solamente retratos, por ejemplo,
ya sé que voy a utilizar un tipo de lente. No voy a necesitar un angular, voy a necesitar, por ejemplo, un lente de 50 milímetros para arriba o un 35 milímetros para arriba. Si tengo un 85 milímetros mejor. Si voy a hacer fotografía de naturaleza, pero solamente voy a hacer de paisajes, entonces puedo tener un lente gran angular. Supongamos que quiero hacer fotografía de deportes o quiero hacer fotografía de animales, entonces ahí voy a necesitar lentes que tengan un zoom bastante grande, digamos, o sea que sean teleobjetivos o super teleobjetivos. Entonces ya al enfocarme en un tipo de fotografía voy a saber qué tipo de lente voy a necesitar. O capaz que me gusta todo lo que es la fotografía macro y ahí voy a necesitar lentes que, como les decía antes, tengan una distancia corta de enfoque y que sea el macro ya mejor. Entonces con esto nos ayuda a decidir qué tipo de lente necesitamos y dentro de los tipos de lentes que hay para esa categoría decidir cuál es mejor. La mayoría de las cámaras de iniciación vienen ya con un lente 18-55, por ejemplo, que es bastante, digamos, es un lente, se diría todoterreno, porque nos permite hacer desde una fotografía de naturaleza, cuando lo tenemos en 18 milímetros, a un retrato con 55 milímetros. Lo malo que tienen los lentes de iniciación, que la apertura de diafragma que tienen es muy cerrada, o sea, parten de los 5.6 en adelante, por ejemplo. Entonces ya, no, si queremos hacer un retrato, no vamos a conseguir que se desenfoque mucho. Pero sí nos van a servir para, digamos, hacer todo tipo de fotografía. Después, a medida que vamos avanzando, podemos y tenemos posibilidad de comprar lentes. Si nos enfocamos en un tipo de fotografía o en varios tipos de fotografía, sabemos después qué lente vamos a necesitar.